¿Estás de acuerdo conmigo cuando digo que ser madre es una de las tareas más trascendentales que Dios nos ha confiado? ¿Sí? Pues déjame decirte que no tienes que hacerlo sola. Soy Cecia, madre de Josué Daniel y Josué David. Soy Milka, madre de Fraimé, Lucas y Moisés. Soy Kaylee, madre de Estela y Noah. Y somos 3 amigas, 3 madres unidas por el mismo propósito. No podemos negar que la maternidad es tanto hermosa como retadora. Te invitamos a nuestra mesa, donde ponemos a un lado las diferencias y nos abrazamos y apoyamos mientras crecemos en este rol de la maternidad. Busca tu lápiz, prepara tu corazón. Esto es La Libreta de Mamá. Los procesos y las dificultades de la vida muchas veces tienden o a acercarnos o a alejarnos de Dios. También muchas veces creemos que somos solo nosotras que estamos atravesando diferentes procesos. En el episodio de hoy, pues tenemos una mujer que ya la hemos amado con todo el corazón, que la hemos tenido aquí en un episodio anterior y que no necesita presentación. Y por petición del público. Y a petición del público, está de vuelta. que viene a contarnos su historia y a que seamos edificados a través de ella. Hoy en la libreta de mamá tenemos a Aris nuevamente con nosotras, que nos contará y nos inspirará a través de su impactante historia. Cuéntanos un poco cómo te sientes, Aris, de estar aquí nuevamente. Estoy feliz de estar aquí en Jarabacoa. Sí, porque esta vez vinimos donde ti. Sí, muchas gracias. Les agradezco la invitación nuevamente. Para mí es un placer estar con ustedes. Y de verdad que estar en Jarabacoa, en este espacio, en este ambiente, en esta belleza, ha sido una travesía, ¿verdad? Y le mandamos saludos a Milka, Aris, porque sí, extrañamos a Milka. Milka no está con nosotros el día de hoy, pero estará pues ya reintegrándose más adelante. Y qué bueno de verdad que estás aquí y eso. Yo sé que tú tienes una historia que de verdad cuando uno escucha tu historia, uno dice, bueno, yo realmente no debo de quejarme por nada, yo no estoy pasando por nada, pero ¿cómo empezó todo? No, y yo diría también como uno te puede ver ahora y decir, wow, yo quiero ser como Aris. Pero no queremos pasar el proceso de que te ha, llevado a ser la Aris que conocemos y amamos. Pero es importante entender esa parte de ti también para poder como entender completamente lo que Dios ha hecho en ti, porque es algo muy lindo, pero no ha sido fácil. Bueno, yo doy gloria a Dios por su obra, ¿verdad? Porque yo, mirando hacia atrás, el otro día le decía a alguien que yo me sentía como Job al final de sus días, porque realmente Dios me ha dado mucho más de lo que Él se llevó. Y alabo al Señor por eso. Entonces, Cecia me preguntó que dónde todo empezó. ¿En qué sentido? Porque ¿Dónde quieres iniciar tu historia? Donde ustedes quieran. No sé, yo soy una persona que me gusta como las estructuras y las agendas y todo cuadrado, las rutinas. Te has encontrado con una espontánea, entonces desestructurada, como yo. Yo lo que diría es, vamos a ir atrás, porque si no han visto el otro episodio con Aris, tienen que volver a verlo. Pero mencionamos y tocamos que fuiste madre de crianza. ¿A cuántos varones? Bueno, en total fueron como 13. Una vez estuvimos contando, no al mismo tiempo. Al mismo tiempo fueron 8 y luego 6 y luego 8 y 6, pero los que consideramos como los hijos que el Señor nos prestó, ¿verdad? Nos regaló. Yo digo nos prestó porque todo es de Él. Nosotros solo somos mayordomos de lo que Él nos da. Entonces, por eso me gusta usar el término prestado, porque cuando tú ves la vida y todo lo que el Señor
te ha entregado como un préstamo, no nos aferramos tanto porque a veces decimos, no, es mi esposo, son mis hijos, es mi, pero no es así. Como siervos de Cristo, como hijas de Dios, como eh, discípulas de Él, debemos entender que todo es de Él, que el dueño es Él y que nosotras solo estamos administrando lo que Él nos da. Entonces, tenemos 6 que ellos nos consideran sus padres y nosotros lo consideramos nuestros hijos. Son los que más tiempo pasaron con nosotros porque los demás era a veces como transitorio por una situación específica que estaban viviendo. Entonces, estaban con nosotros por un tiempo. Entonces, eso pasó a los 9 meses de estar casados. Entonces, vamos a empezar ahí. Vamos a empezar ahí, sí, para que tengamos dejamos esa bomba y seguimos de largo. Entonces, hay que explicar un poco. Realmente, supimos de ese ministerio, que es una casa hogar, que se llama Josiah's House, en San Pedro de Macorís, cuando teníamos 5 meses. 5 meses. De casados. Mi esposo me llama muy emocionado diciéndome que necesitaban una pareja para ser padre de 8 chicos. Y toda mi vida, yo hasta ese entonces trabajaba con niños y teníamos en nuestros corazones ayudar a niños en situaciones de riesgo, pero no así. Entonces, cuando él me llama tan emocionado, mi reacción fue como, mi amor, pero fue que tú te volviste loco. Y yo le dije, hablamos aquí cuando tú vengas. Y yo les cerré el teléfono porque yo estaba trabajando. Entonces, él estaba así muy emocionado pero ¿a ti te gustan los niños? Y yo, sí, pero de 8 chicos, o sea, como que en mi mente era como algo tan grande, una responsabilidad tan grande, y nosotros ni siquiera teníamos hijos en ese momento. Entonces, yo lo veía como algo imposible, humanamente hablando. Entonces, nada, pasó el tiempo, conocimos el ministerio. Fuimos voluntarios por un tiempo, fuimos en un momento a decir que no, pero escuchamos antes de ir una predicación de un misionero que se llama Avisadul Prado y él estaba predicando del llamado cuando Jesús estaba llamando a sus discípulos y recuerdo que él dijo, y dejándolo todo, le siguieron. Mi esposo me miró, yo lo miré. No dijimos ni una palabra, pero entendimos que el Señor nos estaba llamando a hacer eso, a dejar nuestros trabajos, nuestra comodidad, porque estábamos recién casados, disfrutándonos y asumir el reto de criar estos chicos que tanto necesitaban. ¿Y cómo fue como esa adaptación? Porque suena muy bonito uno decir como, dejamos todo y seguimos a Cristo. Pero en el día a día, o sea, no es que sea tan fácil como cómo fue la adaptación de ir como de ser recién casados, como tú dijiste, a ya de golpe, porque normalmente uno tiene sus hijos por lo menos uno por uno, y de golpe recibir esos 8 chicos. Bueno, realmente la adaptación me costó un poco, me costó no tener como privacidad, estar rodeada de muchas personas, responder a veces a muchas preguntas. Yo creo que eso fue una obra en completa dependencia del Espíritu Santo, del Señor y orando. Yo recuerdo que a veces los chicos me preguntaban cosas difíciles y dolorosas. Y mientras ellos me hacían la pregunta, yo estaba clamando al Señor en mi mente de Señor, dame sabiduría, ¿cómo les respondo? Y mi esposo y yo nos capacitamos, hicimos muchos entrenamientos, leímos libros, tomamos cursos, capacitaciones, pero igual nada de eso, yo creo, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin mucha oración, sin el amor de Dios, hubiese sido posible. Yo recuerdo que uno de nuestros chicos un día me preguntó que por qué Dios le había dado hijos
a una mamá como la de él y me había quitado los míos. Y él me lo dijo llorando, enojado, como con una rabia. Y yo empecé a llorar también y le dije, yo no sé, el juez es Dios, tú no, pero si eso no hubiese pasado, yo no fuera tu mamá. Entonces nos abrazamos, oramos y lloramos, pero realmente no fue fácil. No puedo venir aquí a espiritualizar y decir, ay, no, todo fue color de rosa, porque no todo fue color de rosa. Hubieron momentos y situaciones difíciles, dolorosas, pero el Señor fue fiel y su gracia fue suficiente en esos momentos difíciles. Y también tuvimos momentos muy hermosos de conversaciones profundas, de juegos, de salidas, de comer juntos y todo eso. Recuerdo también que nos visitó una joven una vez y ella se impactó mucho porque comíamos siempre en la mesa. Y ella decía que su familia no hacía eso y que a ella le hubiese gustado tener eso, pero que el día que ella se casara quería como tomar ese hábito de comer juntos y se daban muchas conversaciones alrededor de la mesa. ¿Cómo se veía? Como, quizás se veía diferente en diferentes etapas, me imagino, pero el día a día, ahí, porque era como, o sea, ustedes tenían su casa, pero también era el ministerio que tenía otras casas, ¿verdad? O sea, ¿cómo se veía como esa dinámica? Bueno, era una familia normal, una familia numerosa. En tiempos de escolaridad, mi esposo los llevaba al colegio. En la tarde teníamos... ¿Era en el mismo ministerio No, o era, ok? salían si fuera. Estudiaban en un colegio bilingüe, la mayoría, y el colegio era un ministerio de la iglesia donde asistíamos Ok. allá en San Pedro. Entonces teníamos rutinas siempre, horarios. eh, yo recuerdo que cada uno me ayudaba un día a poner la mesa, trabajaba conmigo en la cocina o trabajaba con mi esposo en el jardín. Teníamos animales también, algunos tenían la responsabilidad de alimentar las gallinas o los chivos y todo eso dependiendo la edad, ¿verdad? Que tuviesen, pero también llegó una edad que ellos con una máquina podían cortar el césped. Entonces, teníamos una hora de devocionar en las noches, fuimos intencionales en memorizar la palabra y también salíamos al patio a jugar voleibol. Ellos también entrenaban fútbol, entonces teníamos una rutina. No había un día como a que no se va a hacer nada, porque la ociosidad crea un poco de caos donde hay tantos chicos. Entonces, sí, la rutina era con horarios, desde la hora de levantarse hasta la hora de dormir. El día que era como más relax era el sábado, que normalmente salíamos a la playa o a la piscina, y los domingos que íbamos al culto y en la tarde podíamos como jugar más tiempo o tomar una siesta o algo así, pero de lunes a viernes habían rutinas para que pudiéramos funcionar mejor. ¿Te quisiste en algún momento dar por vencida o rendirte Ay, ante alguna sí, situación? sí, claro que sí, sí. No puedo decir que no. Ujú. Sí, pero el Señor nos ayudó. ¿Qué ¿Cuáles? hiciste? ¿Qué hiciste? Ajá. O sea, en esos momentos en los que te querías dar Lloré, hacer rendir. leer la Biblia, orar y recordar el llamado que Dios Amén. nos había hecho. ¿Cuáles fueron algunos de los retos como más difíciles que vieron? O sea, entendiendo también que no, o sea, ustedes no tuvieron control de lo que les pasó a los chicos antes de llegar donde ustedes y eso trae todo tipo de trauma o actitudes quizás de la crianza que recibieron antes y cómo llegaron donde ustedes, que lamentablemente me imagino que era mayormente por cosas de pecado, de vivir en un mundo caído, de cosas muy difíciles. O sea, ¿cuáles fueron algunos retos que ustedes enfrentaron por eso? Bueno, para no dar como muchos detalles y Ujú. guardar la privacidad de ellos, pero yo creo que el reto mayor fue mostrarles
que Dios les ama, que a pesar de todo el dolor que había sido mucho, que habían vivido, Dios los ama y los ama tanto. Yo siempre les decía a nuestros hijos, Dios te ama tanto que te dio 2 familias. Y fue la manera como el Señor nos ayudó a no crearle mayor trauma y a no hablarle en contra de su familia, sino a poder ver la bondad de Dios en medio de su dolor. De mira, sí, lamentamos todo lo que has vivido, pero mira cuánto te ama Dios, que te ha mandado a un lugar seguro, donde te amamos, donde te cuidamos. Yo creo que eso fue como con lo que más luchamos, de mostrarle un amor incondicional y sacrificial, aunque muchas veces era difícil ellos dejarse amar. Yo recuerdo que a uno de los chicos yo le decía, déjate amar, porque le costaba dejarse amar. Y yo entiendo que cuando tú has recibido muchos golpes en la vida, llega un momento que tú levantas una coraza como, ya no quiero sufrir, y ni siquiera quieres abrir tu corazón a las personas que te aman porque tienes miedo de que te hieran otra vez. Entonces, ese fue uno de los mayores retos o desafíos, como amar de forma incondicional, sin esperar retribución. Dijiste ahorita que uno de tus hijos te dijo, ¿por qué le dio hijos a su madre biológica y a ti te quitó los tuyos? ¿Puedes contarnos acerca de eso un poco? Sí, yo recuerdo que eso fue cuando se había muerto nuestro tercer hijo biológico, Frami Samuel, que él me veía muy triste. Entonces, recuerdo que él mismo también me dijo como, no es usted sola que está sufriendo, yo también sufro. Entonces, en su mente ya él tenía, no sé, como 13, ya él podía como pensar un poquito más y analizar la situación. Entonces, en su mente, él hizo ese análisis como, ¿cómo es que a la persona que me está dando amor y me está cuidando, y no solo a mí, sino a los demás chicos, Dios no le permite tener sus propios hijos? Y él diría, y mi mamá, que no fue una mamá responsable, tiene tantos hijos. Entonces, yo pienso que eso fue el análisis que él hizo, pero fue una manera también de yo mostrarle que el juez es Dios, y también llevarlo a sentir compasión por su mamá, porque nosotros no tenemos idea de la vida que esa señora le tocó vivir, y lo que tenemos que hacer, le dije y le sigo diciendo, es orar por ella y pedir que el Señor tenga misericordia y que ella pueda conocer al Señor y que su vida sea transformada. Dijiste que fue el tercero. Y tú ¿Cómo? viviste ese Exacto. proceso con ellos. O sea, yo creo que hay un punto donde él vio, ¿verdad? Como él estuvo ahí cuando quedaste embarazada. O sea, el proceso como de emoción del embarazo. Y tú con Fran y Samuel fue como ya ¿con cuántos meses yo de tenía embarazo? 7 meses. O sea, como que ellos también lo estaban esperando, como él dijo, como no fuiste solamente tú, nosotros, o sea, sí, pensando, o sea, estoy embarazada ahora, cuando esto salga no voy a estar embarazada, esperamos en Dios. Pero Estela, por más chiquita que sea, o sea, ella sabe que algo está pasando, que hay un proceso y ella es parte, como me imagino que los chicos, como ustedes pudieron vivir esos procesos junto a ellos. Sí, porque escucho que, o sea, tenían nombres tus hijos. O sea, le pusiste cada uno de ellos, independientemente de la etapa en la que se perdió el embarazo, ¿verdad? Ya tú tenías su nombre y le llamas por su nombre a cada uno. Sí, nosotros al primero le pusimos José Daniel, a la segunda Frairis Rochelle y al tercero Frami Samuel. Y yo doy muchas gracias a Dios por nuestros hijos de crianza, porque ellos
Dios los usó para traer sanidad a mi corazón. Porque cuando decidimos asumir ese reto, esa aventura de criarlos a ellos, nosotros no teníamos ni idea que íbamos a pasar por todo lo que pasamos, por ese dolor y esas pruebas tan grandes de que el Señor se llevara a nuestros hijos. Entonces, el proceso fue difícil, fue doloroso, pero el amor de ellos, yo recuerdo que ellos me escribían cartas, me hacían tarjetas, me mostraban su amor y cuando, porque con Fran y Samuel estuve A punto de grave, la muerte. sí, al borde de la muerte. Por la gracia de Dios estoy viva. Literal, el cuadro médico que yo tenía era para morirme. Entonces, ellos, el mayor de ellos dijo como Dios sabía que usted no se podía morir porque usted tiene más hijos. Es como ver su deseo de que yo estuviese bien, era un impulso, me motivaba a querer salir del duelo, de la depresión, porque estuve deprimida, de la tristeza en la que yo estaba viviendo en ese momento. Y ellos también sufrieron. Recuerdo que con el primer bebé, una maestra vino de nuestros hijos, no del que me dijo eso, sino de otro, y nos contó que el niño había llorado mucho, mucho en el colegio, diciendo que él amaba a su hermanito, que no iba a tener su hermanito, y a nuestros hijos, casi a todos, les encantan los niños, disfrutan los niños. Entonces, sí, muchas veces uno cree cuando está sufriendo que uno está sufriendo solo y uno tiene autocompasión y se encierra, pero no debemos hacer eso porque realmente los que están a nuestro alrededor y las personas que nos aman sufren con nosotros. Sí. Y tú podrías contar tal vez para que algunas madres sepan, o sea, el sentimiento de cada pérdida. Eso, o sea, tú tuviste una primera pérdida. Sí. Yo ponerle palabras a ese dolor es casi imposible, pero como yo lo describo es que cada vez que eso pasaba me arrancaban un pedazo de mí, como que se iba algo de mí y con el tercero fue como ya, aparte del dolor del bebé, es como no tener esperanza de biológicamente tener un bebé porque a mí se me explotó mi útero, se me explotó un ovario. Entonces, biológicamente hablando, era como ya no tengo esperanza. Entonces, de verdad, fue un proceso muy duro, muy difícil, pero yo le pedí al Señor que me ayudara y Él lo hizo. Y yo quería que el Señor me ayudara a dar gracias por lo que sí tengo en lugar de amargarme por lo que no tengo. Y confiar en que Él es bueno. Y si Él se llevó a nuestros hijos, aunque yo nunca lo entienda, esa es parte de su bondad. Y de verdad, Dios me ha dado mucho más porque biológicamente fueron 3, pero de crianza tenemos 6. Tenemos 2 hijas hermosas también que el Señor nos ha regalado y ya tenemos 4 nietos. Entonces, yo de verdad me siento como Job, como, wow, Señor, tú me has dado muchísimo más de lo que te llevaste. Y hay un verso hermoso que dice que a la mujer estéril hace vivir en familia. Entonces, yo he podido experimentar eso. Y si hay alguna mujer que nos esté viendo que ha atravesado por ese dolor, yo quiero decirle que en Cristo hay esperanza, hay sanidad y yo creo firmemente, yo sé que eso puede ser un tema muy controversial, pero yo tengo la esperanza de que veré a nuestros hijos Amén. en la eternidad, porque cuando le pasó eso al rey David, él dijo que su hijo no iba a venir a él, sino que él iba a ver ahí a su hijo. Entonces,
esa esperanza gloriosa también consuela mi corazón. Amén. Eso fue lo que te hizo no altercar, digamos, contra Dios, como amargarte en contra de Dios? O sea, No, porque tú lo y hiciste, igual porque lo como Job, permitiste. o sea, no sé si tú dirías como no, hubieron momentos Ujú, donde maldije a Dios, ujú, pero como tú pudiste, como en el momento, quizás pasar ese proceso ujú, y seguir siendo fiel a Dios ujú, en vez de dejar como que eso te alejara. Bueno, yo viví, no siempre fue así. Yo Ujú, viví diferentes etapas. ujú, En un duelo uno vive diferentes etapas. Uno primero enfrenta negación, después uno va aceptándolo, pero también uno se enoja, uno se deprime y, y yo creo que viví todas esas ujú, etapas. Entonces, Dios usó mucho a mi esposo para hablar verdad a mi alma, usó hermanas de la fe. Hay una hermana que amo mucho, amiga, que a ella le pasó algo similar. Su bebé murió en su barriga, pero ya ella estaba de término, iba casi a dar a luz. Entonces, ella me consoló mucho, me ayudó, me animó y me motivó a dar gracias aún en medio del dolor. Entonces, no sé si no fue eso lo que me llevó como esa esperanza de ver ujú, a nuestros hijos, sino fue rendirme al Señor, porque sí hubo momentos en los que yo cuestioné a Dios ujú, y lo que yo decía era que yo tenía que ser muy mala y que Dios me estaba castigando, ujú, porque yo recuerdo una vez que yo estaba llorando mal porque habían unos niños en la calle que ayudábamos y, y eso me causaba dolor, como, Señor, mira, eran una familia. Y yo decía, esos niños están pasando trabajo y yo quisiera, aunque sea uno de mi vientre, para yo cuidarlo. Entonces esa noche yo lloré mucho y decía como, no, es que yo tengo que ser muy mala, muy mala. Y mi esposo dijo, pero Dios te regaló 6. Entonces él siempre me ayudaba como a enfocarme en ver la bondad de Dios en medio de mi dolor. Y fue así como yo decidí agradecer en lugar de reclamar, porque no merecemos ujú. nada, todo es por su gracia. Entonces, eso fue lo que me ayudó como a salir hacia adelante, confiar en que Dios es bueno todo el tiempo, en que Él me ama y en que Cristo sufrió sin merecerlo, muchísimo más del dolor que yo pasé en medio de esos 3 embarazos que no llegaron, o sea, no pude salir de la clínica con mis bebés en las manos. Eso fue doloroso, pero el Señor sana nuestras heridas. Hay un versículo que dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y yo he podido experimentar la sanidad de Dios. Incluso a veces las personas como que ni quieren hablar de ese tema. Ujú, Hay una chica que ella como cuando estaba embarazada no quería como decirme ni nada y yo no. Hubo un momento que a mí me costó como ir a un baby shower y yo pensé que nunca iba a poder ir. Y yo estaba, una amiga mía y yo salimos embarazadas la misma fecha, teníamos la misma fecha para dar a luz y ella me invitó al baby shower y yo llorando le dije, es que si yo voy a llorar y yo no quiero arruinar tu día especial. ujú, Entonces ella entendió, pero después cuando ella salió embarazada por segunda vez, yo fui y duré no mucho tiempo, pero estuve ahí y hace poco fui a un baby shower y lo disfruté, la pasé bien porque la gente cree como, ay, no, porque a ella le va a doler, pero de verdad Dios ha sanado mi amén. corazón. O sea que para esas madres que están pasando situaciones, hay esperanza. Amén. Y hay sanidad y consuelo en el Señor. La palabra de Dios dice en 2 Corintios que Dios es el Padre de toda consolación Ujú, y que nos consuela en nuestras tribulaciones para que consolemos a otros. Y a raíz de esa prueba,
ustedes no se imaginan la cantidad de mujeres con las que Dios me ha permitido hablar para consolar sus corazones. Y yo doy gloria a Dios por eso. Y yo he podido conocer al Señor de una forma más íntima, que estoy segura que si no hubiese atravesado por esas pruebas, no lo hubiese conocido así. Amén. Gracias, Aris, por compartir tu testimonio con nosotras. Gracias a ustedes. Un placer. Y con esas madres que están ahí, que yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida. Tú eres una madre que inspira. Gloria a Dios. Sí, y de verdad, gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias por dedicar tiempo para orar por nosotras, por las madres también que nos ven. Gracias porque de verdad, como dijo Kiki ahorita, mucha gente quisiera ser como tú. Porque tú eres un amor, eres una persona llena de Dios, así como que le gusta darte a los demás, pero no quisieran atravesar, ¿verdad? El proceso por el que tú atravesaste. Yo siempre digo, Cecilia, que todo lo bueno que ustedes puedan ver en mí es la gracia de Dios y Cristo en mí, porque sin Él de verdad no soy amorosa, ni servicial, ni nada de eso, pero por su gracia soy lo que soy. Amén. ¿Hay algo con lo que tú quieras dejar a las madres en este episodio? Sí, quiero decirle que el Señor sana nuestros corazones y que Él es bueno. No importa la situación que estemos enfrentando, Dios es bueno. Amén. Amén, querida mamita. Muchas gracias por estar ahí. Esperemos que de verdad que este episodio sea de gran bendición para tu vida, como lo ha sido también para la nuestra. Siempre, Aris, de verdad, eres de mucha bendición en nuestras vidas y qué bueno confiar, depender de Dios, aferrarse a su palabra cuando estamos atravesando momentos difíciles. Esto fue La Libreta de Mamá.